Wikimedia Leaks. La relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks. Capítulo Argentina. En marzo del 2008, ya en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se desempolvó una nueva ley de medios que representó de inmediato una escala de críticas y ataques jamás visto en Argentina. Los medios privados y la Embajada de Estados Unidos protagonizaron la oposición. En los diarios se podía leer: preocupación de editores por los ataques del gobierno a la prensa, el asedio a la prensa. No hay cifras confiables sobre lo que se gasta en publicidad oficial. El embajador norteamericano R. Anthony Wein se convirtió en protagonista al punto de emitir a Washington 2.233 cables internos que constan en los Wikileaks publicados. Una clara alianza entre la embajada americana y los grupos privados contra el gobierno argentino. Meses antes, en el gobierno de Néstor Kirchner, varios medios de comunicación, algunas ONGs y la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, presentaban sus quejas por la ausencia de conferencias de prensa. Lo mismo que aquí en Ecuador, ante la decisión del Ejecutivo de no ir a los medios mercantilistas. En Argentina, los medios privados se quejaban también por una supuesta distribución desproporcionada del presupuesto publicitario. Se leía: la mayor parte de 250 millones anuales para medios oficialistas. La ausencia de conferencias de prensa provocó reuniones entre el embajador de Estados Unidos y los propietarios de diario El Clarín, el más grande emporio periodístico de ese país. Se quejaban de falta de libertad de prensa porque el gobierno argentino no atendía a los emporios mediáticos. Como aquí, los periodistas de oposición dando cuentas a la embajada americana y reclamando libertad de prensa. Un memorando del embajador Wein explica claramente la posición de la prensa, la presión mediática de los medios y la visión del gobierno americano. Un memorando que recoge las quejas de la Asociación de Periodistas de Argentina, asociación similar a la AEDEP de Ecuador y la UNP. Se lee en el cable. La parte irónica del presente conflicto es que el gobierno tiene alguna razón acerca del Grupo Clarín. Esta tiene una enorme influencia por su presencia dominante en la prensa, TV cable y radio. Hay todavía bastante libertad de prensa en la Argentina. Nuestra firme sospecha, sin embargo, es que el gobierno está motivado por la revancha y el deseo de tener una prensa bajo control. El embajador se quejaba igual de los medios por no cumplir con su cometido. La habilidad y voluntad de los medios para hacer investigaciones es limitada. Funcionarios de la Embajada Americana y de la Casa Blanca se reúnen con políticos y gremios de periodistas. Tenemos una excelente oportunidad para influir positivamente en el borrador de la ley de medios. Reseña un Wikileaks. Lo mismo que acá, con la ley de medios que fue llamada mordaza por la oposición y por la prensa mercantilista que influenciaba en la Asamblea para que recojan sus disposiciones. El diplomático transmitía dudas sobre la afectación a la libertad de expresión. Se mencionaba en los cables. Una restricción que dijeron que no existe en ninguna democracia del mundo. Nos suena muy familiar porque lo mismo se dice en Ecuador. La nueva embajadora de Estados Unidos en Argentina siguió con la misma política. La diplomática transita argumentos de uno de los periodistas que con mayor asiduidad intercambió pareceres con la embajada, el principal columnista del diario La Nación. Lo mismo que en Ecuador con César Ricaurte, calificado de informante por la propia embajada según los Wikileaks. Conocidos políticos de oposición se alineaban con la embajada. Lo mismo que en Ecuador cuando legisladores socialcristianos, según Wikileaks, daban informes periódicos a la sede diplomática norteamericana. Se evidencia una vez más que las políticas son similares para todos los gobiernos progresistas de la región. Los grandes medios de comunicación privados en complicidad con embajadas extranjeras con el cuento de la libertad de expresión. No hay nada nuevo bajo el sol.